Bien, continuaremos. ¿Se está viendo en la pantalla lo que les estoy compartiendo? Sí, genial. Muy bien, gracias. Entonces, como les decía, ¿no? Estábamos hablando sobre lo que son las harinas integrales, la composición que este tiene y los posibles usos también que se le pueden dar en cuanto a lo que es este tipo de harina, ¿no? Es decir, al ser harinas que contienen eh, una composición nutricional importante, también entonces se pueden derivar a lo que son la industria cosmética, que podría ser para elaboración de jabones, entre otros, ¿no? Un ejemplo de esto. Luego están las harinas intermedias, que son una mezcla de harinas blancas e integrales, que ustedes seguramente en el mercado han visto, que hay harinas que a pesar de ser integrales son un poco más blancas que otras, ¿no? Entonces estas vendrían a ser intermedias porque están mezcladas con las harinas blancas. También están, con respecto a eso, lo que son las harinas morenas o harinas enriquecidas con el salvado, ¿no? Es decir, que van a tener mucha mayor cantidad de salvado y esto se puede ir equilibrando o haciendo una manipulación con respecto a eso, ¿ya? En cuanto a lo que es la cantidad del salvado, vamos a hacer un ejemplo de un cereal también. Bueno, vamos a hablar del trigo, vamos a hablar ahora del arroz. Porque en el caso del maíz, por ejemplo, es lo mismo que en el caso del trigo, ¿no? Dentro de los procedimientos. El caso del arroz ya se pasa por un proceso más que todo de descascarillado, entonces es un proceso un poco más diferente y por eso lo voy a, en este caso, hablar. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí, por favor, antes de entrar a lo que es el arroz? Bien, entonces entraremos a lo que es el arroz. Como les decía, ya va a ser un proceso un poco más diferente y es más corto también, ¿no? Ya no es tan largo como el que hemos visto anteriormente. En el procesamiento, entonces, vamos a hablar de la preparación del grano, el descascarillado, el blanqueado y pulido y la calidad del arroz y otros arroces que se pueden denominar dentro de este procesamiento, ¿ya? Entonces, en la preparación del grano está la humedad, ¿no? Que es importante, que puede estar entre 20 a 25 o entre 12 a, 30, a 14, y esta diferencia en cuanto a lo que es la humedad del grano está relacionada también con el tipo de grano de arroz que se puede encontrar, ¿no? Que tienen características en cuanto a lo que es la dureza o algunos granos que pueden ser partidos también, entonces no requieren mucha humedad. Entonces, en relación a esto, una vez que se eleva la humedad del grano, en este caso tiene que pasar por una etapa de secado, que puede ser rápido o lento, ¿no? Para eliminar el agua y poder ir obteniéndose estas características en cuanto a la humedad requerida. Cuando es un secado rápido, este se realiza a una temperatura de 55 grados centígrados y se llega a una humedad de un 18% aproximadamente, ¿no? En el caso de un secado lento, ya es con aire a temperatura ambiente y esto va a ir llegando a los niveles de humedad que se desea, ¿no? Entonces, o se puede aplicar este o se puede aplicar el otro, cualquiera de los dos, y en ambos casos se va a obtener estos diferentes
porcentajes de humedad que son importantes para posteriormente el descascarillar. También dentro de lo que es la preparación del grano hay un periodo de almacenamiento, ¿no? En este caso, este periodo de almacenamiento es importante para que este grano, en cuanto a los procesos ya de lo que vendría a ser la cocción, no tengan mayores problemas, ¿no? También esto pensando en cuanto a la etapa ya de cocinado, por decirlo así, ¿no? Que va a favorecer en relación a eso. También dentro de lo que es este proceso de preparación del grano está el proceso de limpia en seco, que es muy similar a lo que es la limpieza de los granos de trigo, y también obviamente se van a utilizar algunos tipos de maquinarias, que en este caso van a ser diferentes salas del trigo, pero con el mismo objetivo. ¿Cuáles son estas máquinas utilizadas? Tienen los imanes, los tamices, las aspiraciones, los deshinchadores y los discos separadores, ¿no? Que tienen aquí. Entonces, eso en cuanto a lo que representa la preparación del grano. Luego, tenemos el descascarillado, que obviamente, como ven aquí en esta foto que les he puesto, cuando se hace la cosecha del arroz tiene estas características. Fíjense que tiene una cubierta bastante importante dentro de lo que es el cereal, y hay también una suciedad o impurezas que también se consideran. Pero con el descascarillado, al quitar la piel o la cáscara, que efectivamente es mucho más gruesa que del trigo, entonces obviamente se van a eliminar el resto de las impurezas que puedan llegar a tener, ¿no? No es ya tan específica como en el caso del trigo. Efectivamente, sí pueden llegar a tener partículas metálicas que sí tienen que ser eliminadas, tienen que llegar a tener aspiraciones en cuanto a las moléculas que son de menos peso que el grano del arroz y así. Cuando se hace el descascarillado, entonces la cascarilla, que no se puede utilizar para el consumo humano, sí se utiliza para los piensos, ¿no? Para lo que son el uso de el alimento del animal, como el abono, como cama de ganado o como combustible también, ¿no? Entonces, la cascarilla que se va a obtener en cuanto al arroz, ¿no? Al descascarillado del arroz puede tener este tipo de usos, porque ya que se obtienen cantidades bastante importantes y pueden obviamente aprovecharse bajo esas características. Ahora, dentro del tipo de arroz se puede obtener arroz integral o también el moreno, denominado así. También está el arroz blanco. Están los granos partidos, que es un tipo de arroz también, que no es el grano completo. Después están consideradas dentro de este procedimiento las máquinas perladoras o blanqueadoras, que van a ayudar a tener un cierto color en lo que es el arroz, ¿no? Igual, ustedes han tenido que ver en cuanto a lo que es los diferentes tipos de arroces. Existen arroces con colores mucho más oscuros, ¿no? Menos oscuros o más perlados o blancos. Y eso obviamente va a dar en cuanto a una calidad diferente, o los granos que son partidos, que ya vendrían a ser los que en un proceso se han partido porque tal vez tenían mucha humedad o algo que no se haya considerado muy bien en el proceso, entonces se van a obtener estos granos partidos que son denominados arroces ya de segunda o hasta de tercera calidad, y se utilizan obviamente para otro tipo de productos, ¿no? Luego está la calidad del arroz. Hay dos tipos de aspectos que se toman en cuenta con relación a esta clasificación de calidad. La que nos interesa únicamente es la del transformador, es la que nos va a influir más que todo en la valoración del consumidor, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Esta calidad del arroz, al ser transformado, ¿no? De lo que vendría a ser desde el momento de lo que es la cosecha, una vez que ya se ha obtenido ya sea un arroz negro o un arroz perlado, denominado así, lo que nos interesa en cuanto a la calidad es tomar en cuenta el contenido de amilosa que va a tener.
¿sí? Hemos dicho que en cuanto a su composición hay un almidón que contiene contiene amilosa y amilopectina. Entonces, cuando hablamos en cuanto a lo que es el arroz, lo que se necesita es tener menor contenido en amilosa y mayor contenido en amilopectina. ¿Eso por qué? Porque en relación a eso va a producir una mejor cocción en el momento de hacerlo, ¿no? Es decir, a eso ya se lo denomina, de acuerdo a esta cantidad de amilosa o amilopectina, se los considera arroces glutinosos o arroces serios, ¿no? Que tienen entonces menor cantidad de amilosa y mayor cantidad de amilopectina. Entonces, ya dependiendo de esta composición, ya se va designando diferentes tipos de usos para el uso que se le va a dar entonces al arroz. Entonces hay la preparación de los arroces denominados sancochados, hay los arroces para sopas en latas o preparados congelados o deben permanecer enteros para poder utilizarse en algún tipo de bebida o en una elaboración de algún cereal para un desayuno, etcétera, ¿no? Entonces ya se va a ir designando los diferentes usos que se le puede dar al arroz con respecto a la calidad que se vaya a obtener en el proceso. Bien, entonces, bueno, aquí hay algunos otros arroces que se los denomina así. Está, por ejemplo, lo que es el arroz sancochado, que es un arroz bueno, es el arroz que se sumerge en agua caliente a una temperatura de 60 a 75 grados y esto hace que penetre al grano y por lo tanto se va a tener un arroz con ciertas características de cocción para poderlos consumir. Es importante manejar las temperaturas que les decía, porque eso va a permitir la gelificación del almidón que contiene el arroz y por lo tanto va a proporcionarles ciertas características y que obviamente van a ser agradables para su consumo, que no solamente es un arroz cocido, como hemos visto, ¿no? Se pueden utilizar para lo que son cereales, para lo que son bebidas alcohólicas, ¿no? La elaboración o de bebidas en general, desayunos, arroz en frituras o o en tostado, ¿no? Que también hemos visto nosotros en nuestro medio. Y bueno, así, ¿no? Y aquí está el arroz tradicional, que en este caso obviamente tiene que tener una cocción entre 20 a 35 minutos, es el que nosotros normalmente utilizamos para el consumo casi diario en nuestra alimentación. Luego está el arroz precocido, que tiene una cocción previa y luego se puede obtener el arroz cocido ya en 5 minutos, ¿no? Ya que vendría a ser un proceso tecnológico aplicado. Luego están los arroces especiales, que en este caso tienen un mayor valor nutricional, por eso se los denomina así. Ahora están también los que tienen una modificación genética, que en relación a eso tienen mejor estructura, mayor cantidad de amilopectina, que es lo que se precisa, etc. Y también están los arroces falsos. También existen estos tipos de arroces. Estos tienen la misma forma, el mismo color de los granos de arroz, pero realmente son bombas nutricionales, que se las denomina así. No sé qué. ¿Se ve la pantalla o no? No, dije. Sí. De mí se ve. Sí, no sé qué ha pasado. Ahora sí. Sí se ve, ingeniera. Ya. Sí, no sé, hace rato se ha movido la pantalla. Bien, entonces eso en cuanto, bueno, lo que les decía en cuanto a lo que son los arroces falsos, entonces son muy parecidos, ¿no? A los granos de arroz en cuanto al color, en cuanto a la forma, pero se los denomina como bombas nutricionales porque están compuestas de vitaminas, minerales y harina, ¿no? Entonces eso en cuanto a los tipos de arroz o otros arroces denominados así. Bien, terminamos entonces con esto, lo que son los cereales. Ahora, no sé si tienen alguna pregunta con todo lo que se ha hablado. Entonces, a ver, vamos a ver, quiero ver si realmente se ha entendido, se ha comprendido este tema. Entonces, vamos a ver con respecto a lo que es
la limpieza del grano. A ver, ¿quién nos puede hablar sobre la limpieza del grano? Voluntarios primero. Yo ingeniera. Ya, dale, Vivian. En la limpieza del grano va a haber una eliminación de impurezas, que son malas hierbas, materias de animales, excretos, minerales, piedras o también puede ser plásticos y los que son más peligrosos son las piedras o metálicas, metales. Luego también se pueden encontrar en los granos, barros o otras impurezas también. Esto pueden afectar el color. Ya, muy bien, ¿qué más? Y luego también existe una conducción y limpieza de aire, también una eh, que antes se usaba, ¿no? La centrifugación con agua, pero luego ya se dejó de usar eso porque no le, no le hacía, o sea, al grano se deterioraba. Eso, ingeniera. Bien, Ah, a no, no, ver, me falta no, sí, las- bueno, la está bien. limpieza. Sí, está bien. En cuanto a esto, que es la limpieza que comprende todo esto, necesito que también vayan aportando otros, ¿no? Está bien, Vivian, gracias. A ver, tenemos estos, imanes, tamices, aspiraciones, discos separadores, los triarverjones, mesas densimétricas, destregadores, etcétera. Entonces, a ver, ¿quién puede explicar dos de estos procesos en los que se da lugar a a la limpieza del grano? Yo, ingeniero. Ya, dale, Javier. Ya, le voy a hablar sobre los imanes. Ya, Justamente esto se trata de eliminar las impurezas metálicas y ujú, los tamices que generalmente los tamices significa que hay que separar las formas en tamaño, los tamaños grandes y a pequeños, o tamaños pequeños a grandes. ya. Después, ¿qué más? Esos dos serían. Esos dos, ya, muy El bien. aspirado, Ajá, el aspirado, por ejemplo, se hace con el aire, como se dice, o sea, para sacar impurezas que son mucho más livianas que el grano. En este caso pueden ser hojas, no sé. Después está no sé qué otro. está bien, no, está bien. En el caso del aire, importante que este aire tiene que ser controlado porque si no, en caso contrario, se estaría eliminando el mismo trigo, ¿no? Eso nada más para remarcar. Ahora, por el tiempo, a ver, vamos a pasar a lo que es el acondicionamiento. A ver, ¿quién puede explicar el acondicionamiento? Yo, doctora, ¿puedo Yo hablar? ingeniera. Ahorita. A ver, Purita, que has hablado tú primero. Ya. Algo de lo que me acuerdo del acondicionamiento que decía que primero se va a humedecer para que haya una buena humectación y así facilitar que el endosperma se suavice para luego dar lugar a la disminución de tamaño, triturar fácilmente para obtener una buena calidad, ya sea de la harina integral. Luego se va a clasificar estos trigos en blandos y duros, que en los cálidos va a haber un porcentaje de 15 al 15.5 y en los húmedos de 16 a 16.5. Luego va a tener una característica de un periodo de 6 a 9 horas los blandos y los duros un 24 horas. También va a haber una temperatura de 45 grados que, para que no afecte al grano y se produzca la desnaturalización de las harinas. Eso, doctora.
Bien. No, perdón, no, sí te he escuchado, Purita. Entonces, en cuanto a lo que... Sí, 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 te he escuchado. Lo Ya, que, ok. lo que sí hay que destacar tres partes en cuanto a lo que es el acondicionamiento. ¿Quién podría decir esas tres partes del acondicionamiento? Que les he nombrado que es bastante importante. Porque, bueno, Purita ha hecho una descripción de todo, pero ahora lo que necesito es hacer una identificación de cada una de esas partes. Uno era el tiempo, ingeniera. Creo que es. No. ¿Alguien? A ver, Rafaela, creo que quería hablar hace rato. Creo que es de los granos duros y blandos, algo por ahí. ¿De ese punto quiere que le hablemos? No, sino las consideraciones que se tienen que tener. Efectivamente, sí tiene que ver el que sea un grano duro o que sea uno blando, porque va a haber una diferencia en cuanto a la humedad y también en cuanto al tiempo. Entonces, ¿cuáles son las características? Uno es eso, la humedad, el tiempo y la temperatura. Tres cosas que se tienen que tomar en cuenta en el acondicionamiento. Y cada una de ellas relacionada a si es un trigo duro o obviamente es un trigo blando. ¿Sí? Porque cuando hablamos de la humedad es sumergir el grano en agua y el periodo, el tiempo va a ser el que va a determinar el porcentaje de humedad que se va a adquirir con respecto a si es un grano duro o es un grano blando. Y la aplicación del calor, que hemos dicho que no puede ser mayor a cuánto, a ver si se acuerda. No puede ser mayor a qué temperatura y por qué. 45 grados. No mayor de 45 grados. ¿Por qué no puede ser mayor a 45 grados? ¿Qué es lo que pasa si sobrepasa, o sea, si pasa esa temperatura? Si sobrepasa esa temperatura, perdón. Se va a producir la La desnaturalización. A desnaturalización. ver, Carolina, que quería hablar, que ha hablado primero. A ver. Sería porque va a haber un aumento de desnaturalización potencial, que esto va a afectar a la cantidad de ceros que puede llegar a tener la harina. Va a ser por la reducción de fuerza del gluten. Así es. Más que todo es que va a haber esto, ¿no? Que a mayores temperaturas se va a producir una desnaturalización parcial de la proteína y obviamente va a reducir la fuerza de la harina, ¿no? Que tiene que ver obviamente con el contenido de gluten, perdón, y también va a haber una inactivación, una cantidad de inactivación de enzimas que son importantes en la parte de la fermentación. Entonces a eso me refiero con las características importantes de lo que es el acondicionamiento. Es decir, la cantidad de agua que tiene que absorber el grano, el tiempo en el que se le tiene que dar para que dé lugar a esa absorción y el calor que necesita para que suceda, que tiene que ser controlado porque obviamente si no fuese así van a pasar o va a poder dar lugar a obtener un grano con características no deseadas, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que es la molturación, a ver, ¿quién puede explicar en cuanto a lo que es la molturación? Mariela. Sobre la molturación, hay dos fases, donde en la primera fase va a ser la trituración, donde aquí va a separar el salvado del endosperma, y en la segunda fase la comprensión, donde igual creo que es el salvado del germen. Y Otra vez, por favor, en el caso de lo que es la trituración. aquí va a separar el salvado del endosperma. Y en la segunda fase, que va a ser la comprensión, aquí creo que lo que dijo es el salvado y el germen, ¿no, doctora? Ya, a ver, ¿alguien más que pueda decir sobre lo que es la molturación? Está bien, Mariela, pero ¿alguien más? Ingeniera, ya. En la fase de la trituración se va a poder ver una separación del salvado del endospermo, eh, en- por lo que se va a obtener una mayor trituración. Cuando se va a producir una mayor trituración, el endospermo se va a poder ver grandes trozos y en el salvado se va a poder observar en hojas o cutículas.
Ya, muy bien. Entonces, cuando hablamos de estas dos fases, en la primera fase, al ser una trituración, es una trituración denominada como más grosera, ¿no? Como decía Cintia, es el endospermo en grandes trozos y en el caso de del salvado, obviamente va a tener un tamaño grande igual, denominado hoja o cuarta. En la fase de compresión, es cuando hay una diferencia en cuanto a la primera fase, que, es, que tiene el objetivo de reducir más todavía el tamaño de la partícula del endospermo, ¿no? A eso para que posteriormente pueda eliminarse con respecto al salvado y al germen. Ahora, en cuanto a lo que son las harinas homogéneas. A ver, ¿quiénes no han hablado? A ver, Dana, Allison, Ingrid, Moya, Eldi. ¿Qué pueden decir? Ingeniera, buenos días. Allison, puedes continuar. Ok. Dijo que hay una clasificación de las harinas en función a su fuerza, y esa clasificación se da por el alveógrafo, que permite medir la fuerza de la harina, y va más referida a lo que es el gluten. Luego están las harinas micronizadas. Estas son más utilizadas para para los productos como los bizcochos. Puede ser mayor a 35 micras o entre 15 a 35 micras. Luego habló de las fracciones. Pueden ser mayor, intermedia o más fina. Y ellas hablaba más sobre la composición de la harina. Y después estaba la fracción reforzante natural, que se aumenta, o digo, se refiere más al gluten. Bueno, eso es lo que yo Sí, entendí. sí, está bien, está muy bien. Bien, a ver, en el caso de lo que son las harinas integrales, ¿qué pueden decir? A ver, Eldi, ¿qué puedes decir? Caterín, Cruz, también que no ha hablado. Ingrid Moya. En las harinas integrales, dicen, tienen un 82% del endospermo y de 25 a 28 del salvado. Estas también se pueden micronizar el salvado. También el germen está tostado, desengrasado y está endulzado. Esto se usa en la industria de la harinera, y también hay harinas integrales y refinadas que se le quita todo el salvado. Bien, ¿alguien más? Dicen, sería que el germen tostado va a contener vitamina B y E, que van a ser buenos para la elaboración de algunos productos. También habló sobre las harinas intermedias, que va a ser la mezcla entre la harina blanca y las integrales. Y las harinas morenas o enriquecidas con salvados, que tienen mayor cantidad de salvado. Ya, muy bien. Bueno, en cuanto a lo que son el arroz, a ver, para que no lo extendamos mucho, ya no nos va a dar el tiempo otra vez. Con respecto al arroz, entonces, ¿qué podemos hablar de cada uno de estos? Lo más sintetizado, es decir, hablar de la preparación, el descascarillado, el blanqueado, la calidad del arroz, etc. A ver, ¿quién puede o se anima a hablar del procesamiento del arroz? Yo, Lisa. Yo puedo hablar. Bueno, ¿qué hablé yo? A ver, Carolina. En el arroz sería el proceso del grano, que el procesamiento en el grano, que va a ser la humedad de 20 a 25%, que tiene que ir, o de 12 a 14%, que eso va a ir relacionado con el tipo de arroz que sea,
Luego está el secado, que va a ser rápido y lento. El rápido en 55 grados centígrados a una humedad de 18%, y el lento que va a ser a aire a temperatura ambiente y la humedad a la que se desea. En el periodo de almacenamiento, que el grano no tiene ningún problema, que el grano no tenga ningún problema en la cocción. Y en el periodo de la limpieza en seco se usan las máquinas como los imanes, tamices, discos separadores. En el descascarillado se va a quitar la cáscara, que es más gruesa que la del trigo, y se eliminan las impurezas que pueda llegar a tener. La cáscara se va a utilizar para el abono, el combustible o la cama de ganados. También hay tipos de arroces, que va a ser el integral, el moreno, el blanco y el grano partido. Esos se van a separar por máquinas peladoras o blanqueadores o equipos separadores por el color. También hablamos sobre la calidad del arroz, que al ser transformado se va a tomar en cuenta la amilosa que tiene, porque si va a tener mayor amilosa, mayormente tiene que tener mayor amilosa y menor amilosa y mayor amilopectina, que eso va a servir para el proceso de la cocción. Y también hemos hablado de otros arroces que van a ser como el arroz tradicional, que es el que consumimos, el precocido, que se va a preparar en 5 minutos, los especiales, que van a tener mayor valor nutricional, las modificaciones genéticas, que van a tener mejor estructura con amilopectina, y el arroz falso, que van a ser unas bombas nutricionales con compuestos de vitaminas o minerales. Muy bien, Carolina. ¿Algo más que alguien quiera aportar? Antes, quiero identificar a los que están aquí, no sé, para tomar la asistencia. Está Galaxy A20, no sé quién, si es Javier o quién, no me acuerdo, Javier habló de uno de ellos, pero no sé cuál es. Galaxy J1AC, ¿me pueden decir sus nombres para que Galaxy A20 es Javier. Ya. Después los dos Galaxy más que hay ahí, J1, J2, Pro, AC, para que pueda tomar asistencia. ¿Quiénes son? Galaxy J2, Cintia Gutiérrez, Miguel. Ya. El 1. El 1. ¿Quién es, por favor? El Galaxy J1. Bueno, entonces no sé la verdad quién será para tomar la asistencia. Ahora, con esto, como les decía, vamos a terminar lo que son los cereales. Ahora quiero explicarles lo que se va a hacer para el siguiente lunes. En este caso, lo que se va a hacer es, ustedes van a hacer una exposición, van a mostrar en la pantalla su exposición. Obviamente yo les voy a mostrar en la plataforma, voy a poner diferentes temas. Ustedes van a ir, bueno, vamos a ver cómo hacemos, pues necesito que hagamos grupos de 3 a 4 más o menos para que podamos hacer la exposición el siguiente lunes. ¿Ya? Esa va a ser la actividad. Entonces en la plataforma voy a subir. Ustedes me dicen qué grupos están conformándose de 3 a 4 personas y yo les voy a dar el tema. Y así mejor lo vamos a hacer y de ahí van el lunes a hacer una exposición de esos mismos temas, que tiene que ver con las bebidas alcohólicas, que es continuación de lo que son los alimentos glúcidos. Vamos a ver sobre lo que es la cerveza, el vino, whisky, ron y el jugo de frutas. ¿Sí? Entonces, eso, necesito que en el transcurso de hoy, si es posible, mejor para que ya les pase a la plataforma y en la plataforma voy a poner qué bebida van a hacer y quiénes van a hacer esa presentación. Eso entonces para la siguiente clase. Y también vamos a hacer la evaluación de la práctica de análisis de salsa de tomate, igual la siguiente clase, ¿ya? Y tienen que hacerla, bueno, ahí lo vamos a dejar en cuanto a lo que son las prácticas. ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniera, en el grupo vamos a hablar sobre los temas de exposición. Sí, sí, van a ser
lo mismo que yo hago, van a compartir pantalla y van a exponer, ¿no? Ustedes ya van a ir hablando de acuerdo a los que van a formar parte del grupo y van a así utilizar la pantalla para exponer. Y lo mismo de la práctica, de lo que son el caso de la salsa de tomate. No tenemos que hacer la siguiente práctica, que es la de los jugos de durazno, que es muy parecida a la salsa de tomate, así es que no va a ser complicada. Entonces, eso más, por favor, tendrían que hacer. Y la siguiente clase igual, es decir, ustedes ya han compartido pantalla, ¿no es cierto? ¿O no han hecho todavía eso? No. Ya. Ya Entonces, hicimos. sí han hecho. Bueno, que tal vez no estabas, Javier, la anterior. Lo que tienen que hacer es abrir su documento, ya sea en el celular o en la computadora. Obviamente, ya con el tiempo que tienen, traten de que la clase de la siguiente semana sea en la computadora, ¿no? Para que no se les complique mucho el compartir desde el celular y poder hacer la presentación. Como ya son 4, entonces uno va a poder hacer compartir la pantalla por computadora. No creo que los 4 solamente puedan hacerlo por celular. Si fuera el caso, obviamente lo hacemos así también, ¿no? No va a haber de otra, pero traten de que sea de esa forma para que sea más fácil para ustedes. Y en el caso de, como les decía, tienen que tener abierto el documento y después ya tienen la opción de compartir y se va a mostrar a todos. Para lo mismo, en cuanto a lo que son la práctica de la salsa de tomate y el jugo de frutas. Entonces, lo mismo van a hacer, van a abrir su documento y luego van a explicar. Eso obviamente de las prácticas es individual, no va a ser en grupo, solamente en el caso de la actividad que tenemos de forma de lo que es la teoría, sí. ¿Alguna pregunta que tengan? Y no es pregunta, es que ese último Galaxy que ha preguntado es la Lady. Dijo que su micrófono está mal. Sí, acabo de ver ahora lo que me ha mandado Ingrid en cuanto a un mensaje. Gracias. Está bien, muchas gracias. Bien, entonces eso por favor para la siguiente clase. Bueno, eran 21 hace un ratito, entonces entre los 21 tienen que hacer el trabajo que les estoy pidiendo. Ahora, los que no han podido estar en la clase, les dicen por favor que se comuniquen conmigo para que veamos cómo o en qué grupos se van a incluir, ¿ya? Eso entonces, si no tienen más preguntas, terminamos aquí la clase. Ingeniera, perdón, ¿cuántos temas son? Uno van a hacer por cada grupo. O sea, ustedes me mandan, no se olviden mandarme su grupo y yo les voy a, en la plataforma, mandar qué tema van a hacer para la siguiente clase. ¿Ya? Es que le decía porque puede haber un grupo de 5. Bueno, depende, vamos viendo, ¿no? Si queda uno suelto por ahí, lo vamos a hacer así. ¿Ya? No hay problema, Ya, vamos a ver. Pero ok. necesito que me manden todos para que yo pueda ver si se puede o no el grupo de 5. ¿Ya? Está bien, gracias. Ya, bien. Entonces, aquí terminamos la clase. Cualquier duda, ustedes saben, me pueden preguntar sin ningún problema.